A los 85 años, levantarme de la cama era una tortura. Las piernas parecían bloques de piedra. Las rodillas crujían como si dentro llevaran arena. Cada mañana empezaba con una batalla, una que sentía que iba perdiendo. Me decía que era normal, que el cuerpo tenía derecho a cansarse después de tantos años. Pero en el fondo, deseaba que no fuera así. Extrañaba caminar hasta la ventana sin apoyarme. Extrañaba poder ponerme los calcetines sin sentir que me desgarraba por dentro. Durante meses, probé de todo: cremas, pastillas, ejercicios suaves. Algunos días eran mejores que otros, pero el dolor siempre volvía. Siempre. Hasta que un día, sin buscarlo, alguien me habló de una receta casera. Gelatina. Sí, gelatina. Así de simple sonaba. Me reí. ¿Una gelatina iba a ayudarme a moverme sin dolor? Me pareció una tontería. Pero la persona que me lo dijo tenía 83 años, caminaba con firmeza y no parecía sufrir nada de lo que yo vivía. Decidí probar. Preparé la gelatina, la tomé todos los días, sin fallar, y en 7 días, el dolor comenzó a desaparecer. Al principio pensé que era coincidencia, sugestión, pero los días pasaban y me sentía más ágil. Dormía mejor. Me levantaba más rápido. Podía volver a usar las escaleras. Algo dentro de mí estaba cambiando. Y no era magia, era ciencia, tradición y un poco de fe. Hoy quiero contarte todo. La receta exacta. ¿Qué ingredientes necesitas y cómo prepararla? ¿Por qué funciona? ¿Qué dice la ciencia sobre esto? ¿Y cómo puedes potenciar sus efectos con algunos hábitos sencillos? Porque si estás sufriendo dolor articular como yo lo hice, no tienes por qué resignarte. Pero antes de contártelo todo, ¿cuántos años tienes tú? ¿Y desde qué país me estás escuchando? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará saber desde dónde me acompañas en este viaje hacia una vida con menos dolor. ¿Cómo comenzó todo? El dolor que no me dejaba vivir. Antes de que llegara el dolor, yo era una persona activa. No corría maratones, pero me gustaba moverme. Salía a caminar cada mañana, regaba las plantas del patio, subía y bajaba escaleras sin pensarlo 2 veces. Me encantaba cocinar para mis nietos los fines de semana y moverme por la casa sin depender de nadie. Tenía mis rutinas, mis pequeñas libertades, y con eso me bastaba. Pero un día, sin aviso, algo cambió. Fue una mañana cualquiera. Al levantarme, sentí que mis rodillas se quejaban. No era un dolor fuerte, pero sí distinto. Pensé que había dormido mal o que sería algo pasajero. Pero los días siguientes, el dolor persistía. Era un ardor profundo, como si las articulaciones estuvieran secas por dentro. Luego vinieron los tobillos, después las caderas. Al poco tiempo, cada paso me hacía sentir que llevaba años de más sobre la espalda. Al principio lo ignoré. Pensé que se me pasaría solo. Pero al notar que me costaba incluso ponerme los zapatos sin ayuda, decidí ir al médico. Me hicieron radiografías, análisis, y luego de varios exámenes, me dieron el diagnóstico: artrosis. Según el médico, era normal para mi edad. Lo dijo con una calma que me incomodó, como si el dolor fuera un precio justo por haber llegado a viejo. Me recetaron medicamentos, antiinflamatorios, analgésicos, incluso un suplemento caro que venía en cápsulas grandes como garbanzos. Al principio, algo de alivio sentí, pero no duró mucho. Los dolores volvían con fuerza y ahora traían compañía: mareos, malestar estomacal y una sensación de cansancio constante. Empecé a tener miedo de tomarme las pastillas. Mi cuerpo ya no las aguantaba igual. Durante algunas semanas me resigné. Dejé de caminar por las mañanas. Pasaba más tiempo sentado. Movía lo mínimo. Todo requería un esfuerzo. Me daba rabia depender de otros para cosas tan básicas como levantarme de una silla o alcanzar algo del armario. Sentía que me estaba apagando lentamente. Me repetía lo que el médico dijo: es normal por tu edad. Pero algo dentro de mí no lo aceptaba. ¿Por qué tenía que doler vivir?
¿Por qué debía acostumbrarme a sentir que cada día era peor que el anterior? Yo no quería resignarme. Quería moverme. Quería volver a sentir que tenía el control de mi cuerpo, aunque fuera un poco. No buscaba milagros, solo un poco de dignidad, un poco de alivio. Fue en medio de esa desesperanza cuando escuché hablar de la gelatina. Una receta casera, simple, que prometía algo que ya no esperaba: sentirme mejor. No creí que funcionaría, pero ya había probado todo lo demás. Y cuando uno está cansado de sufrir, cualquier cosa que no haga daño merece una oportunidad. La búsqueda de soluciones alternativas. Una tarde, en el parque donde solía caminar antes de que el dolor me lo quitara, me encontré con Teresa. Ella tiene 83 años y siempre fue de esas personas que, a pesar de los años, se mueven con una energía que contagia. Me saludó con una sonrisa y me preguntó por qué ya no me veía por las mañanas. Le conté la verdad, que el dolor me tenía casi encerrado, que ya ni me atrevía a subir el bordillo de la acera sin pensar en una caída. Teresa me escuchó con atención, como solo alguien que ha pasado por lo mismo sabe escuchar. Y cuando terminé, me dijo algo que me hizo fruncir el ceño. ¿Has probado gelatina sin sabor, con cúrcuma y frutas naturales? A mí me salvó. Pensé que estaba bromeando. ¿Gelatina? ¿Eso que se le da a los niños en los cumpleaños? Le respondí con una sonrisa educada, pero por dentro estaba seguro de que eso no tenía ningún sentido. Me explicó cómo la preparaba, que la tomaba cada mañana en ayunas y que en cuestión de días había empezado a notar que sus rodillas ya no le gritaban con cada paso. Me habló del colágeno, de los ingredientes naturales y de cómo había leído que incluso los médicos empezaban a reconocer sus beneficios. Yo, la verdad, seguía sin creerlo. Pero esa noche, en la soledad de mi habitación, empecé a pensar. Ya había probado tantos medicamentos sin resultado. Ya había aceptado que el dolor estaba arruinando mis días. ¿Qué perdía con probar algo que no me iba a hacer daño? Al menos, si no funcionaba, no me quedaría con la duda. Al día siguiente, fui al supermercado. Busqué gelatina sin sabor, cúrcuma en polvo, algunas frutas y un poco de jengibre fresco. Cuando volví a casa, recordé las indicaciones de Teresa. Puse agua a calentar, disolví la gelatina, añadí los ingredientes y dejé todo en pequeños recipientes en la nevera. Me sentí un poco ridículo. ¿Cómo algo tan simple iba a funcionar? Esa noche, dormí con escepticismo, pero también con un leve rastro de esperanza. A la mañana siguiente, tomé la primera porción. El sabor no era malo, más bien agradable, fresco. No esperaba milagros. Me dije que al menos lo haría durante una semana, sin falta. Una cucharada cada día. Pasaron 2 días sin novedades. Al tercero, me di cuenta de que podía levantarme de la cama con algo menos de rigidez. No fue una gran diferencia, pero suficiente como para notarlo. Pensé que tal vez era casualidad, pero el cuarto día ocurrió algo curioso. Me di cuenta de que me había vestido sin sentarme en la cama para descansar entre cada prenda. El quinto día, bajé las escaleras sin detenerme a mitad del tramo. No se trataba de una cura milagrosa, pero sí era el inicio de algo que el cuerpo reconocía. Me movía con más soltura, con más confianza. Y lo más importante, no tenía efectos secundarios, no sentía pesadez, no me mareaba, solo una mejoría lenta, pero constante. Fue en ese momento cuando decidí seguir, y lo que vino después fue todavía más sorprendente. La receta completa de la gelatina casera. Muchos me han preguntado qué llevaba esa gelatina, cómo se preparaba, y si era realmente tan fácil como parece. La respuesta es sí. Es sencilla, económica y, lo más importante, poderosa. Pero para que funcione, hay que hacerla bien, con los ingredientes adecuados, y ser constante. Primero, te cuento qué necesitas. Ingredientes básicos: 2 cucharadas soperas de gelatina sin sabor o grenetina, la que viene en polvo, sin azúcar ni colorantes. 1 taza de jugo natural de naranja, piña o papaya, mejor si lo haces tú mismo en casa.
media cucharadita de cúrcuma en polvo, media cucharadita de jengibre rallado o en polvo, una pizca de pimienta negra molida. Sí, aunque parezca raro, ayuda a que la cúrcuma se absorba mejor. Opcional, una cucharadita de miel pura para endulzar si lo necesitas. Paso a paso para prepararla. 1. Calienta media taza del jugo en una olla pequeña, sin que llegue a hervir. Solo tibia, lo suficiente para disolver la gelatina. 2. En un recipiente aparte, mezcla la gelatina sin sabor con la media taza restante de jugo, que debe estar a temperatura ambiente. Esto evita que se formen grumos. 3. Una vez la gelatina esté hidratada, vierte el jugo caliente sobre ella y mezcla bien hasta que se disuelva completamente. 4. Añade la cúrcuma, el jengibre y la pimienta. Mezcla todo con calma. Si vas a usar miel, agrégala en este paso también. 5. Reparte la mezcla en moldes pequeños o en un solo recipiente y déjala enfriar a temperatura ambiente. Luego, llévala al refrigerador por al menos 4 horas, hasta que cuaje. Eso es todo. En menos de 30 minutos de preparación, tienes una gelatina medicinal lista para ayudarte. Ahora, ¿cómo y cuándo tomarla? Lo ideal es comer una porción en ayunas, todos los días. Puede ser una cucharada grande si la hiciste en un recipiente común, o una porción individual si usaste moldes. Tómala con el estómago vacío y espera unos 15 o 20 minutos antes de desayunar. Esto permite que tu cuerpo absorba mejor todos sus beneficios. Algunos consejos importantes. Si el sabor te resulta muy fuerte, puedes suavizarlo con más jugo de fruta natural o un poco de ralladura de limón. Pero evita usar azúcar, edulcorantes artificiales o jugos envasados con conservantes. Esos ingredientes pueden interferir con el efecto antiinflamatorio natural de la receta. También puedes variar las frutas. A veces uso jugo de piña, otras veces papaya. Lo importante es que la base sea natural, sin procesar. La papaya, por ejemplo, tiene enzimas que ayudan a la digestión y también a reducir la inflamación. Y lo más importante, no te saltes ni un día. Puede que al principio no notes nada, pero los resultados se sienten más rápido de lo que piensas. El cuerpo responde cuando lo alimentas con lo que realmente necesita, y esta gelatina es una forma sencilla, pero efectiva, de darle ese empujón que tanto necesita. Durante mucho tiempo pensé que la solución tenía que venir en forma de pastillas o tratamientos caros. Pero a veces, lo más simple es también lo más sabio. Solo hay que darle una oportunidad. ¿Por qué funciona? Explicación científica en lenguaje sencillo. Durante años pensé que el dolor era simplemente parte de hacerse viejo, que no había mucho que hacer más allá de tomar calmantes, esperar lo mejor y aprender a convivir con el malestar. Pero la experiencia me demostró algo diferente, y la ciencia lo confirmó. ¿Sabías que el principal componente del cartílago, esa capa que recubre y protege nuestras articulaciones, es el colágeno? Con el paso de los años, nuestro cuerpo produce cada vez menos. Después de los 60, la producción natural de colágeno puede reducirse a la mitad. Esto hace que las articulaciones se vuelvan más rígidas, más frágiles y más propensas a la inflamación y el desgaste. Ahí es donde entra la gelatina. La gelatina sin sabor no es más que colágeno puro, procesado de forma natural. Al consumirla, estamos dando al cuerpo los aminoácidos esenciales que necesita para reparar tejidos, fortalecer tendones y, sobre todo, regenerar el cartílago de las articulaciones. Pero no solo es el colágeno. La combinación con cúrcuma y jengibre no fue casualidad. Ambos ingredientes han sido estudiados por sus propiedades antiinflamatorias, especialmente útiles en personas mayores con artritis o artrosis. La cúrcuma contiene un compuesto llamado curcumina, que actúa como un potente antiinflamatorio natural. El jengibre, por su parte, tiene gingerol, otra sustancia que combate el dolor articular al reducir la inflamación en las zonas afectadas. Varios estudios respaldan lo que muchos hemos vivido en carne propia.
Uno realizado por la Universidad de Harvard encontró que pacientes con dolor crónico por artrosis que consumían suplementos de colágeno durante 3 meses mostraron mejoras significativas en la movilidad y disminución del dolor. Otro estudio, publicado en una revista médica europea, reveló que el consumo diario de curcumina era tan efectivo como algunos antiinflamatorios farmacológicos, pero sin los efectos secundarios. Y hay más. Se ha visto que la combinación de colágeno con vitamina C, presente en el jugo de naranja natural, potencia la absorción del colágeno por parte del cuerpo. Todo encaja. Por eso la receta funciona mejor con frutas cítricas naturales. La gelatina también contiene glicina, un aminoácido que favorece el sueño y la reparación celular nocturna. Es decir, mientras duermes, tu cuerpo está reconstruyendo. Y eso también es parte del secreto. Darle al cuerpo lo que necesita, en el momento en que puede aprovecharlo mejor. Durante años, ignoré estas cosas. Pensé que todo lo que no viniera en forma de pastilla era superstición. Hoy sé que la naturaleza también sabe curar, si sabemos escucharla. Esta gelatina no es un milagro, pero es una herramienta poderosa. No reemplaza a los tratamientos médicos, pero puede complementarlos de una forma muy efectiva. La ciencia confirma lo que la experiencia ya me había demostrado, que no siempre hay que resignarse al dolor, que nuestro cuerpo, incluso con 80 o 90 años, todavía puede mejorar. Solo necesita el apoyo adecuado. ¿Cómo mejorar aún más sus efectos? Hábitos complementarios. Después de empezar con la gelatina, noté mejoras importantes. Pero fue cuando empecé a cambiar otras pequeñas cosas en mi rutina diaria que los resultados se volvieron realmente notables. Porque como me dijo una vez una fisioterapeuta, no es solo lo que comes, es cómo vives. La gelatina fue el primer paso, pero descubrí que si la acompañas con ciertos hábitos sencillos, sus beneficios se multiplican. El cuerpo agradece el esfuerzo cuando uno se lo toma en serio, y aquí te cuento lo que a mí me funcionó. Primero, la alimentación. Si estás comiendo gelatina con cúrcuma por la mañana, pero en el almuerzo te llenas de alimentos procesados, frituras o azúcares, es como dar 2 pasos adelante y 3 atrás. Empecé a incluir alimentos antiinflamatorios en mis comidas, como el aceite de oliva, el pescado azul, salmón o sardinas, frutos secos como las nueces, y muchas verduras de hojas verdes como espinaca o acelga. También descubrí que las cerezas, la piña y los arándanos ayudan muchísimo a reducir la inflamación en las articulaciones. El pan blanco lo reemplacé por avena o pan integral. El azúcar refinado por un poco de miel. Son cambios pequeños, pero hacen la diferencia. Comer bien no tiene que ser complicado, solo consciente. Luego vino el movimiento. Al principio, cualquier tipo de ejercicio me daba miedo. Pensaba que moverme iba a empeorar el dolor. Pero me equivoqué. Aprendí que el movimiento suave, constante y con cuidado ayuda a mantener las articulaciones lubricadas y activas. No necesitas correr ni levantar pesas. Basta con caminar 10 o 15 minutos al día, aunque sea dentro de la casa. También comencé a hacer estiramientos suaves por la mañana. Respirar profundo, mover el cuello, los hombros, las rodillas. A veces con una silla al lado por seguridad. Incluso el simple hecho de levantar los brazos lentamente y mantenerlos arriba por unos segundos ayuda a activar la circulación. El cuerpo se despierta con el movimiento, no con el reposo. Otro pilar que subestimamos es el sueño. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad para que las articulaciones se reparen. Durante la noche, el cuerpo entra en modo restauración. Las células se regeneran, los tejidos se reparan. Si no duermes bien, por más que comas bien, no se completa el proceso. Empecé a dormir más temprano, a evitar pantallas antes de acostarme y a relajarme con una infusión de manzanilla. La calidad de mi sueño mejoró y con ello, mi recuperación. No puedo olvidar mencionar la hidratación. Parece obvio, pero muchas veces no tomamos suficiente agua. Y el cartílago que recubre nuestras articulaciones
Está compuesto en gran parte por agua. Si estás deshidratado, ese cartílago se seca y se desgasta más rápido. Desde que comencé a tomar al menos 6 vasos de agua al día, sentí una mejora en la movilidad de mis articulaciones. Y por último, algo tan simple como la postura. Me di cuenta de que pasar mucho tiempo encorvado en la silla o caminar mirando al suelo estaba afectando mi espalda, mis rodillas y hasta mi respiración. Empecé a corregir mi postura poco a poco. Me sentaba derecho, alineaba la espalda, apoyaba bien los pies en el suelo. Parece insignificante, pero cambia la forma en que el cuerpo distribuye el peso y reduce la presión sobre las articulaciones. Todo esto no lo aprendí de golpe, fue un proceso. Pero si estás tomando gelatina todos los días y quieres de verdad recuperar tu movilidad, estos hábitos pueden marcar la diferencia entre mejorar o simplemente mantenerte igual. Recuerda esto, no basta con tomar algo bueno por las mañanas si el resto del día estás repitiendo lo que te hace daño. Tu cuerpo necesita cuidado en todo momento, y aunque no seamos jóvenes, seguimos siendo capaces de cambiar lo que sucedió después de 7 días y después de un mes. El primer cambio lo noté al 7º día. Me desperté, me senté al borde de la cama y por un instante sentí que el cuerpo no pesaba tanto. No fue una transformación mágica, pero sí algo distinto. No me costó tanto ponerme de pie. No necesité apoyarme en el respaldo como antes. Pensé que era una casualidad, pero cuando caminé hasta la cocina sin detenerme a mitad de camino, supe que algo estaba funcionando. A partir de ese día, empecé a prestarle más atención a mi cuerpo. Cada pequeño gesto, cada movimiento que antes evitaba, se volvía ahora una forma de comprobar si seguía mejorando. Al 9º día, pude agacharme con cuidado para recoger un papel del suelo. Al 11º, salí al patio y estuve más de 10 minutos de pie, observando las plantas. No recuerdo cuándo fue la última vez que hice eso sin buscar una silla a los 3 minutos. A la segunda semana, decidí probar algo más atrevido, dar una caminata corta hasta la tienda de la esquina. Me llevé un bastón por si acaso, pero no lo usé. Llegué sin detenerme, hice la compra y volví a casa con una sonrisa que no me cabía en el rostro. Me dolían un poco las piernas, claro, pero no era ese dolor seco y desesperante de antes. Era un cansancio sano, de haber usado el cuerpo, de sentirme útil otra vez. Después de 3 semanas, me animé a visitar el parque donde solía ir con frecuencia. Caminé por el sendero corto, me senté en la banca de siempre y observé cómo jugaban los niños, cómo conversaban los abuelos. Sentí que volvía a formar parte del mundo exterior. Ya no era el anciano que miraba la vida desde la ventana. Era alguien que volvía a moverse, a participar. También volví a cargar algunas bolsas livianas cuando iba al mercado. No muchas, pero las suficientes para recuperar esa sensación de independencia. Mis hijos, que me veían siempre sentado o acostado, empezaron a notarlo. «Papá, ¿qué estás haciendo? Te ves más suelto. ¿Te estás tomando algo nuevo?», me preguntó mi hijo mayor. Le conté de la gelatina. No se rió, ni lo puso en duda. Me dijo, «Sea lo que sea, síguelo haciendo». Incluso los vecinos me lo decían. Me vieron salir a barrer la vereda, apoyarme menos en la baranda. Un señor me dijo en tono de broma, «¿Y ese paso firme? ¿Te cambiaste las piernas?». Yo solo sonreía. Por dentro, me sentía agradecido. No por haber rejuvenecido, sino por haber recuperado lo que pensaba que ya había perdido para siempre, mi capacidad de moverme sin miedo. La mayor transformación, sin embargo, no fue física, fue interna. La motivación regresó. Me levantaba con ganas, con energía. Sentía que tenía algo que hacer, algo que esperar. Y con eso, mi humor cambió. Ya no me quejaba a cada rato. Ya no pasaba el día hablando del dolor o de las pastillas. Empecé a hablar de recetas, de caminatas, de música. Volvió la alegría a mi voz. Porque descubrí algo que ojalá hubiera sabido antes. La vejez no tiene por qué doler.
no tiene por qué vivirse con resignación ni con el cuerpo hecho trizas. Si cuidamos lo que comemos, si escuchamos al cuerpo y lo alimentamos bien, todavía puede responder, todavía puede levantarse. Y si yo, a mis 85, pude volver a caminar con confianza, ¿por qué no podrías tú? Después de haber experimentado una mejora tan clara, muchas personas comenzaron a preguntarme detalles sobre la receta. Y es importante aclarar que, aunque esta gelatina puede ser de gran ayuda, hay aspectos clave que debes tener en cuenta para que realmente funcione. Lo primero es el tipo de gelatina que compras. No vale cualquier presentación. Debe ser gelatina sin sabor, sin azúcar añadida, sin colorantes ni edulcorantes artificiales. La mejor opción es aquella que viene en polvo o en láminas transparentes, en su estado más puro. Este tipo contiene el colágeno natural que buscamos. Si usas gelatinas de colores o sabores comerciales, esas que se venden para postres infantiles, estás consumiendo más químicos que beneficios. Otro punto importante: ¿cómo la preparas? Parece una receta sencilla, pero hay errores que pueden anular sus efectos. Por ejemplo, hay personas que disuelven la gelatina en leche caliente o le agregan yogur para darle más sabor. Eso es un error. Los lácteos pueden interferir con la absorción de algunos compuestos como la curcumina de la cúrcuma. La receta funciona mejor cuando se mezcla con jugo de fruta natural, especialmente cítricos como la naranja o la piña, que además aportan vitamina C. Esta vitamina es clave para ayudar al cuerpo a sintetizar mejor el colágeno. También hay que tener cuidado con lo que se consume junto a la gelatina. De nada sirve tomarla en ayunas si después desayunas alimentos ultraprocesados, embutidos, azúcares o grasas saturadas. Estos alimentos provocan inflamación en el cuerpo y pueden contrarrestar el efecto antiinflamatorio de la gelatina. Lo mejor es acompañarla con frutas frescas, avena, pan integral o una infusión natural. Otro error común es prepararla mal. Algunas personas no la hidratan correctamente o la cocinan demasiado, haciendo que pierda sus propiedades. Hay que seguir los pasos con cuidado. Hidratar primero con líquido frío, disolver con líquido caliente sin hervir, mezclar bien los ingredientes y dejarla cuajar en frío. No es complicado, pero tampoco hay que hacerlo con prisa ni al azar. Ahora bien, aunque esta receta es natural, no es para todos. Hay ciertos casos en los que debes consultar a tu médico antes de empezar a tomarla. Por ejemplo, si tienes diabetes, porque algunas frutas o la miel pueden elevar tu azúcar en sangre. También si tienes problemas hepáticos o renales, ya que el exceso de ciertos aminoácidos puede no ser bien procesado por tu cuerpo. Y si eres alérgico al colágeno o a cualquier ingrediente de la receta, ni lo intentes. Tampoco se recomienda tomar grandes cantidades. Una porción diaria es suficiente. Exagerar no mejora los resultados y puede provocar molestias digestivas en algunas personas. Escucha a tu cuerpo. Si notas alguna reacción inesperada, detente y consulta a un profesional. Y quiero que algo quede muy claro. Esta gelatina no reemplaza un tratamiento médico. Si tienes un diagnóstico de artrosis, artritis o cualquier condición grave, no dejes tus medicamentos sin antes hablar con tu médico. Esta receta puede complementar tu tratamiento, aliviar tus síntomas, ayudarte a recuperar movilidad y mejorar tu calidad de vida, pero no es una cura milagrosa ni una medicina en sí misma. Lo que sí es una herramienta poderosa. Una ayuda natural que, acompañada de buenos hábitos y constancia, puede marcar una diferencia enorme. Mi intención al compartir esto no es venderte nada. Solo quiero que tú, como yo, descubras que todavía puedes moverte sin dolor, que la edad no tiene por qué ir de la mano con el sufrimiento, que aún puedes sentirte libre dentro de tu propio cuerpo. Hazlo con responsabilidad, hazlo con fe, pero sobre todo, hazlo con constancia. Nunca imaginé que algo tan sencillo pudiera devolverme la alegría de moverme. Después de tantos años creyendo que el dolor era mi nueva forma de vida, esta receta casera me enseñó que no todo está perdido.
que incluso cuando el cuerpo envejece, aún es capaz de sanar, de responder, de mejorar. No fue un médico, ni una operación costosa, ni una pastilla extranjera. Fue una receta que cualquiera puede preparar con sus propias manos. Fue una cucharada diaria de constancia, de esperanza, de cuidado propio. Y lo más importante, me devolvió algo que había olvidado: el control. Volví a caminar con seguridad, a vestirme sin ayuda, a disfrutar de cosas simples como barrer el patio o dar un paseo. Recuperé mi autonomía. Volví a sentirme yo. Por eso te digo, no te rindas con el dolor. No lo aceptes como algo inevitable. Tal vez esta receta sea el primer paso. Tal vez solo necesites intentarlo unos días, sin miedo, sin expectativa, solo con la voluntad de cuidarte. A los 85, la vida me dio una segunda oportunidad. Y fue con una cuchara. No te digo que será igual para todos. Cada cuerpo es distinto. Pero si lo pruebas, tal vez descubras que aún tienes mucho por recuperar. Que tu historia no ha terminado. Que aún puedes levantarte sin dolor. Caminar con confianza. Dormir sin interrupciones. Y sobre todo, vivir con dignidad. Hazlo por ti, por tu cuerpo, por los momentos que todavía quedan por disfrutar. Y ahora cuéntame tú, ¿ya conocías esta receta? ¿Vas a probarla? Me encantará leerte en los comentarios. Saber desde qué país me escuchas, cuántos años tienes y qué esperas mejorar en tu vida. Y si conoces a alguien que sufre de dolor articular, una amiga, un hermano, tu madre, tu abuelo, compártelo. Tal vez esta historia le cambie la vida, como me la cambió a mí. Gracias por escucharme hasta el final. No estás solo, y nunca es tarde para empezar a cuidarte de verdad.